Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué hora lo estáis O buenas escuchando. noches, o buenas madrugadas. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy contenta. Ojalá todos también estén muy bien en estos días que corren y siempre buscando uno ser amable, porque bueno, hay gente que va muy bien y otra que no tanto, y bueno, aquí nos acompañamos entre todos. Sí, de eso se trata también, ¿no? De pasar un buen rato y poder desconectar y conectarnos con otras cosas un poco Sí, más bueno, divertidas, digamos. correcto. Bueno, vamos a hablar hoy de las plataformas y del medio audiovisual, de esa mutación o de esa evolución que ha tenido la ventana pues de exhibición que por muchos años fue la televisión y de donde sale muchas de las cosas que nos unen en lo personal, como por ejemplo contenidos como las telenovelas o como los programas de variedades o los late night shows. Todo eso ha mutado de una manera enorme, sobre todo en los últimos 5 años, después de, de la pandemia, o sí, después de la pandemia, los últimos 4 años, de 2020, ya han pasado casi 5 años, imagínate. En marzo del 2025 serán 5 años de la pandemia. Sí, ahí es muy curioso. Yo soy aquí la abuelita de los dos y he visto como más, tú también has visto obviamente lo analógico, ¿no? Pero por Ujú. edad, digamos, yo lo he vivido un poquito más, ¿no? Y a mí eso siempre me viene a la cabeza la imagen, como no, de para poder ver la telenovela de Cristal, como tenía que ir al colegio, que era por la tarde, era de 9 a 12 y de 3 a 5 de la tarde, y la hacían entre 3 y media y 4 y media más o menos, Mm. la telenovela. Recuerdo que la dejábamos grabando en un vídeo cassette de VHS y lo Mm. dejábamos cuando nos íbamos al colegio sobre las 2 y algo, que mi madre era maestra también. Dejábamos una cinta de 4 horas y lo dejábamos puesto grabando. Y ahí se grababa todo. Y cuando llegabas a casa tenías que rebobinar, pasar todo lo que habían hecho antes y ver la telenovela y tener la suerte pues que no se vaya la luz, que no se haya quedado la cinta, te hayas equivocado y hayas puesto una de 2 horas y entonces no llegabas a verla y no había nada. Wow. Sí, ve, eso no lo viví yo ciertamente, pero es que también aquí tocas un punto que es también las diferencias de cada lugar. O sea, aquí las telenovelas las pasaban a mediodía, en Venezuela eso no pasaba. Las telenovelas comenzaban a partir de la 1:30 de la tarde y tenían un horario incluso nocturno de prime time, o sea, la telenovela de Mm, las 9 de la noche y de las 10 de la noche y la telenovela de las 2 de la tarde y de las 3 de la tarde, eran cuatro claro. contenidos que tenía cada canal de televisión. Y esto que tú hablas nos lleva, que es como parte de esa necesidad de la sociedad, del ser humano, de nuestra generación, de cambiar eso y de mutar a algo de no tengo que depender de una cinta, no tengo que depender del tiempo que dure la cinta, sino que, bueno, puedo ir y verlo cuando yo quiera, y pararlo y dejarlo allí y retomarlo después, que es un poco la idea de estas plataformas, ¿no? Modifican esa necesidad o esa conducta que nuestra sociedad vivió en los 80 y en los 90 por la necesidad de, bueno, de guardar y de tener un contenido y de verlo, porque por horas no podía. Y ahora pues ya eso de cierta manera se eh, ha cambiado, ¿no? Porque no voy a decir que ha... De hecho, acá en España hay un fenómeno actual que a mí me ha llevado a pensar en eso, que yo empecé a ver televisión nuevamente estando acá en España, estar pendiente de a qué hora comienza el programa de una cadena famosa, porque venía de una cadena privada y la pasaron, que es un tema famoso acá, ¿no? Ese programa que llegó a la 1 y que Sí. ahora es como el late night show de esa cadena en la noche. Entonces te lleva a Mm. ver otra vez a las 9:40, estar pendiente, porque si no entras a las 9:40 te vas a perder el principio. Pero, entonces, los canales también tienen ahora sus propias plataformas donde puedes ver esos capítulos Dentro de esa plataforma, sí. dentro de la plataforma en diferido, cuando tú quieras. Sí, eso también nos lleva, ¿no? A depende la, la urgencia o no y la nueva forma, yo creo también de consumo, en el sentido, antes esperábamos como a de mayo, yo por lo menos, que hacían, en una época que sí, fue el boom de las telenovelas,
en los 90, así que hacían varias al mismo tiempo y sí, podías ver en diferentes horarios, pero cuando se pasó el boom era este horario que te digo de mediodía, entonces esperabas como aguas de mayo ese horario para ver la telenovela y el fin de semana era como, bueno, no hay. Y ahora, o cualquier programa, ¿no? Que te gustara. Claro. Y ahora es como, bueno, lo veo cuando me apetece, Claro. la oferta es infinita y no sé, siempre puedo elegir. Luego, por otro lado, dura lo que dure en las plataformas, quiero decir, ya no lo tienes físicamente, no es algo tuyo que tú puedas conservar. El concepto de objeto como que se pierde, Claro. es como más banal o más pasajero, pero al mismo tiempo tienes mucha más oferta. No sé, son conceptos como diferentes, ¿no? Desde, tal como lo planteamos el concepto de DVD, que tú sí debes haberlo visto más, que es el Claro. mismo concepto de VHS, pero en DVD todavía conservas el objeto, pero ya obviamente con las plataformas de streaming cada vez hay menos, pero a cambio, pues en teoría se cuida más el medio ambiente porque no se guardan tantos objetos, las casas son más livianas, se invierte como en una suscripción que puedes quitar o poner, no en un objeto que ya es tuyo. O sea, es como que las cuestiones de pertenencia y de algo más perenne, el tema de audiovisual ya no existe tanto como tal. A mí me viene la idea, ¿no? Como por mi generación, como el concepto tradicional de regalo que se hacía pues cuando yo era pequeña, de regalar un CD de música o una película o un libro. Sí. Eso se ha ido diluyendo, excepto que sea algo de culto. Claro. Y creo que es eso, también el llevarlo a nichos, a como tú dices, bueno, voy a regalar este libro porque este libro es el autor que le gusta a esta persona y no cualquier libro. Creo que el libro, pasa más con el libro que se mantiene el tema del físico, ¿no? Sí. Pero con lo que tú dices, un disco de música o un Blu-ray, eso solo para fanáticos, ya no es un regalo que, Claro. que se precie o que se vea constantemente. Yo no sé, ojo, a mí me gusta mi generación y esta dinámica actual de no ser dueño de nada, como decía la canción aquella famosa venezolana, creo que del Puma era, no ser dueño de nada. No la conozco, pero me gusta el concepto. Sí, que decía dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Es una balada y fue un tema de una telenovela famosa en Venezuela, pero de los 70, que no es nuestra época. Bueno, porque eso, el apego a esas cosas a veces, y también depende de la sociedad. Por ejemplo, en Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, los mercados que más consumen todavía el físico, el Blu-ray, que es el que ha sustituido al DVD o al DVD, como le dicen acá, que hay una diferencia y nosotros le decimos a la V, le decimos V, ¿no? O sea, como un anglicismo, digamos. Sí. El México y Argentina, ese mercado, esos mercados consumen mucho de comprar, incluso vinilos. Hoy en día han vuelto los vinilos Sí. en la música, hablando de música. Curioso, sí. Y acá en España también es un mercado que tiene un buen espacio y se sigue y ves con facilidad. Mira, puedes ir a comprar un DVD o comprar un disco de Blu-ray o un vinilo que es como, que repito, un poco es de nuestra época. Entonces, esa no sé si llamarlo, porque no quiero ser ni mucho menos ofensivo con ninguna, esa parte como cultural, puede ser una parte cultural. Hay un tema de cultura de que, bueno, el argentino o el mexicano o el español le gusta el poseer cosas, el tener el físico, y lo valora y lo conserva y lo sigue fomentando como mercado. En cambio, otros lugares como mi país, por ejemplo, o Colombia o Chile, no tienen, como mercado no funcionan estas modalidades, ¿no? del material audiovisual, ¿no? Sea música, o sea el cine, pues, las películas o las series. Que con las plataformas, además, eso que tú dices, de extrañar las cosas, ya no se extraña tanto. Es lo mismo como un poco, y hablando dentro de nuestras
particularidades, el tema de la distancia o de la migración. Antes, alguien que se iba de su país, o sea, por cartas, no se volvían a ver nunca más. Hoy en día se comunican constantemente por el mismo tema de la digitalización, del acortar las distancias, que ha sido una de esas búsquedas del ser humano, ¿no? Y que también permiten espacios como este que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Porque, digo, la migración se ha vuelto algo habitual y el intercambio cultural y... Sí. Digamos, pero mira, ahí con lo que decías me surge... ¿Tú has visto la serie de Vientos de Agua? No la he visto. Me la has recomendado, Sí, no la he visto. tengo que buscar los DVDs y pasártela porque a mí me parece que es una serie argentina de Héctor Alterio y su hijo Ernesto Alterio. Es una serie preciosa, contada en 2 tiempos. A mí me gusta por eso, porque no es, o sea, de un padre joven que emigra en lo previo a la Guerra Civil Española desde Asturias a Argentina, y al mismo tiempo su hijo que en la crisis de 2001 en el Corralito hace lo inverso, va sí, de Argentina a España. pero está hecha con una calidad cinematográfica tremenda, y lo que es bonito es que no es un capítulo dedicado a la época más actual y otro a la época de los 30, no, van compartiendo, digamos, el mismo momento, o sea, el momento en que uno echa de menos a su madre y le manda cartas que tarda semanas, o la travesía en barco con el viaje en avión o la llegada al aeropuerto, etcétera. Entonces es como muy impactante. Yeah. Me ha gustado mucho. Es cierto que triunfó muchísimo en Argentina y aquí en España no. De hecho, en Argentina, en Netflix, creo que hasta hace poco por lo menos todavía estaba. Y en España no triunfó tanto, creo que porque, digamos, mostraba realidades como muy diferentes, ¿no? En el sentido de la necesidad que había de inmigración en aquel momento de Argentina y cómo los argentinos se comportaron en el recibir, y las diferencias que hay ahora. Sí, se veía mucho la solidaridad entre los inmigrantes y demás, pero la diferencia que había en la recepción, que nos puede costar más, ¿no? Y esta serie es de inicio de siglo XXI, de 2005, por allí. Sí. Correcto. Que además entonces lo interesante también me parece es que no termina de ser tan digitalizada como es, ¿sabes? Como hacer una serie ahora, que donde tendrías que pasar de lo que eran los 40 o los 50 a como estamos ahora. Todavía a inicios de siglo el formato físico era valorado, las plataformas no existían, las redes sociales no existían en Claro, 2005. sí. Entonces, ahora esa exposición de la que también mucho se critica, porque de allí también surgen muchos problemas, la exposición o la hiperconectividad, son temas que en esa serie y en esa historia no se tocan porque no existían tampoco. Entonces, es interesante, sobre todo para la gente, los jóvenes de nosotros, de esta generación, y los que, ¿sabes? Gracias por hacerme joven. Y los que pueden ser mis hijos adolescentes, los adolescentes de esta generación, chicos de 20, que vean esos contenidos, entender también un poco, es un poco saber de la historia, dónde venimos y hacia dónde vamos, claro, incluso. Claro. Sí, el tomar conciencia. Sí, y bueno, fíjate, con las plataformas que te contaba, que es como un expediente secreto X de mi parte, yo en 2020, ahora que están las famosas guerras de las plataformas, yo emprendí un proyecto de montar una plataforma streaming para películas. Qué interesante, desde ¿no? mi país. Sí, lo hicimos entre 3 personas. Y esa plataforma la pensé para como un piloto 3 meses, estuvo durante 3 meses, y entendí todo lo que era ese mundo y esa dinámica y lo complicada que es también, ¿no? En la parte interna, porque de cierta manera era como tener un cine, pero era un cine virtual. Pero igual, para tener ese cine, debes pensar en todas las áreas que deben tener un cine, desde la taquilla, quién
cobra la entrada, hasta cómo programas, o sea, tiene una cantidad de cosas de similitudes a lo digital, pero que para aprender de ello tienes que haberlo hecho también en físico o en vivo, pues. Igual que las mismas ventas hoy en día, el vender, es comprar también en cuanto a contenido. Y bueno, fue una experiencia que yo no disfruté mucho, pero sí me sirvió para aprender y para entender mucho de las ventanas y de la diversidad de ventanas y de la cantidad de posibilidades que hay, porque además, cuando antes en la televisión teníamos las fastidiosas publicidades que paraban el programa y te decían, bueno, este es el momento para ir al baño, porque hay publicidad, por ejemplo, en los contenidos de mi país pasaba mucho. Acá veo que no tanto, no hay tanta margen para la publicidad, o sea, son más grandes los bloques. Eso es lo que te iba a decir, el bloque es más grande, pero luego el espacio de publicidad también es mucho más grande. Claro. Lo que pasa es que te da tiempo ir al baño, volver, cenar, volver, pero eso sí que es algo que a mí me llama mucho la atención, que en Latinoamérica hay como muchas más pausas, pero muy breves. Sí. En media hora te hacen 3 pausas. Es decir, por eso, 15, es lo mismo en realidad si te fijas, porque son 15 minutos. Aquí hacen cada media hora 15 minutos, pero seguidos. Y allá serían 3 pausas de 1 minuto y medio, y hacen que un contenido que dura media hora realmente dura 25 minutos o 22 minutos. Va en ese orden, ¿no? Depende de la cantidad de publicidad que tenga. Y ahora mismo, viendo plataformas como YouTube e incluso otras aún más famosas, están también apegadas al tema de publicidad. Cada cierto tiempo te meten una publicidad. Yo eso, mira que lo llevo mal, ¿eh? De hecho, acabo de pagar en Amazon para no tener publicidad, porque aquí han puesto Amazon Prime publicidad cuando ves los contenidos de Amazon, y eso de estar viendo algo y que se me corte y me desespero. O sea, además que no es a voluntad, no es cuando le das la gana, no tiene como... Y además no lo puedes cortar, quiero decir, porque la diferencia en el vídeo, lo analógico, volvemos a ello, que tú podías darle a pasar deprisa o calculabas, son 5 o 7 minutos, lo volvías a poner, ya he empezado, voy un pelín para atrás. Claro. Y no tenías que ver la publicidad. Es algo, a mí la verdad que eso me cuesta. Yo creo que por eso nunca he sido persona de ver televisión en vivo. Claro. Siempre me he grabado las cosas, por eso ahora la plataforma me encanta. Yo rara vez, excepto cosas de noticias o así, no suelo nunca ver televisión en vivo. Bueno, fíjate, yo vengo en ese sentido a polemizar y también a crear puentes con respecto a eso, porque vengo de una escuela, yo cuando estudiaba cine, por ejemplo, todos los profesores nos decían que la televisión era lo peor, que ver televisión era lo peor que podía existir, y yo entendía su punto de vista, y en un punto fui de esos como súbditos de esa o alumnos de esa línea de pensamiento, ¿no? Pero ahora, como profesional, como alguien que ha trabajado 10 años en esto, siento que el cine y culturalmente se le debe mucho a la televisión, y hoy en día se le debe muchísimo a las plataformas, con todo y que hay unas luchas. Porque muchos de los grandes contenidos, de las grandes experiencias, de las grandes historias que hemos conocido, las hemos visto en esos formatos, sea televisión o sea plataforma. ¿Dónde iba una persona encerrado en su casa, una pandemia mundial en el 2020? ¿Dónde se distraía viendo contenidos de humor o contenidos que lo hiciesen viajar de esa realidad que estaba viviendo? En las plataformas. Y el cine, cómo facturaba, y sus películas y sus producciones, cómo facturaban en un momento donde no habían salas de cine, gracias a las plataformas. Entonces, con la televisión pasa lo mismo. La historia, que creo que la mencionamos ya en el capítulo pasado, pero siempre es bueno volver a ella, aquella guerra que separaba, una guerra una guerra civil, de cierta manera, ¿no? En Yugoslavia, si no estoy mal, a mediados de los 90, paraban la guerra porque que iban a ver un contenido y que los unía para vivir ese ritual, que es sencillamente estar conectado a una historia, estar conectado a unas emociones, a unos personajes que lo identificas, donde seguramente te pareces o coincides, o se te parece a alguien, o te enamoras, porque también, por supuesto, también juega mucho ese
ese factor, es parte, ¿no? Entonces, yo soy de los que cuando entramos en esa discusión siempre voy a estar a favor de ver televisión, de los formatos, de que existan, de cohabitar, creo que es muy importante, y de saber habitar y cohabitar, porque no nos, siento que no nos lleva o no les lleva nada nunca nos ha llevado nada a la sociedad partirnos, dividirnos, no lo veo bueno, y es un poco la manera como yo lo vivo, ¿no? Desde mi manera, ¿no? Desde mi experiencia. Pero fíjate, ahí es curioso porque yo no sé si tú sabes el origen de Netflix. Sí, que nace de los DVD, ¿no? De Sí, entregar. Sí, era un servicio a domicilio, Sí. como un videoclub, digamos. Yo no sé si llegó a ser de VHS o directamente de DVD. Sí, no, de DVD. De DVD directamente. Y cómo eso se ha ido transformando, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo una empresa sabe adaptarse a los tiempos ahora que cambian tan rápido. También. ¿No? Claro. Porque realmente era el otro concepto y vivían del otro concepto. Es verdad que en un país, digamos, peculiar como es Estados Unidos, donde hay muchos espacios de terreno, es difícil llegar, donde tú a la gente le puedes dejar en la puerta de su casa, en la mayoría es lo que sea, ¿no? Cuando llega Amazon y sabes que nadie te lo va a tocar y ese tipo de cuestiones que aquí como que costarían más. Imagino que en Venezuela pues también. Sí, no, ni pensarlo, eso no. Quiero decir, yo en ese sentido siempre recuerdo, no tiene que ver con plataformas, pero siempre me acuerdo cuando me fui con mis padres a Canadá. En un momento dado hicimos un parón en una zona que era de bosques y había como una bolsita ahí con monedas y una hoja. Y te ponía, según el tiempo que esté aquí, horas que pase aquí, el día que ha estado, tiene que poner tantas monedas. Apúntelo en el papel. Y estaban ahí las monedas al alcance de todo el mundo y la hoja para poner. O sea, que cada persona que iba ahí apuntaba las horas y dejaba el dinero y nadie lo tocaba. Wow. Y digo, eso es impensable en España. No, ¿por qué? ¿Es un impuesto de qué? Pues sería, no sé, de naturaleza, no sé, era en medio de un bosque. ¿De un bosque? Y había ahí un puesto como para parar. Increíble eso, Y debe existir todavía. Claro. Wow. Entonces, claro, o sea, son conceptos culturales que, bueno, por lo menos a mí me chocan, me imagino que a ti como venezolano también. O sea, son cosas que... Sí, es como eso, exactamente, es un choque, no en el mal sentido de la palabra, sencillamente como en el, ¿sabes? Es que te sorprende. Pues, para bien, para bien, a veces para mal, pero normalmente es como... Uno te quedas allí como en el sitio, ¿no? Pensando en lo que estás... Y también como en resetear, por usar un término digital, ¿no? Esas convicciones que uno trae o esas ideas de, bueno, esto te lleva a abrir un poco la mente y entender que aquí es así y hay que aceptarlo porque es la particularidad de ese lugar donde estás. Y bueno, de eso... creo que la sociedad, la otra vez, fíjate, yo ando últimamente, los últimos meses, tocando mucho lo de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es como un genio, que tú le preguntas cosas y te da respuestas. No es un buscador propiamente, sino ya te da la cosa como más digerida y te ayuda en cuanto a otras cosas de trabajo propiamente. Y a veces juego con la inteligencia de preguntarle cómo ve el futuro del planeta. Y se aventura la inteligencia artificial a darte respuestas y que en su mayoría van muy casadas con cosas buenas. Y eso a mí me sorprende, porque creo que a veces como individuos, como gente que estamos viviendo el momento y el día a día, somos extremadamente pesimistas que la inteligencia artificial, que pudiese ser lo más objetiva posible, pienso yo, elija irse por el lado optimista, a mí me sorprende. Y además esa búsqueda de hablar acerca de que el ser humano se va cada vez más a unir a esto, ¿no? A fusionar con lo tecnológico y hacer
porque bueno, que parece como inevitable, al menos en esa descripción. Debí traerlo, de hecho, pero como nosotros no lo hacemos como, sino improvisamos y lo hablamos al natural, a como nos nazca, recuerdo eso, pues, que me sorprendió no ver cosas malas en su mirada. Mira, ahí tenemos otro capítulo que puede ser interesante. Y bueno, la inteligencia artificial y el cómo lo verán ¿Cómo afecta o pensamos que puede afectar o no a nuestro futuro y el futuro de los que vendrán? Sí. Es interesante. Y luego quería hacer un apunte, ahora hablo de inteligencia artificial, pero retomando lo que estábamos hablando antes, y espero saber enlazarlo con la inteligencia artificial, creo que lo que decías de la cultura, de cómo nos choca el concepto de etnocentrismo, o sea, como nuestra cultura es el centro y no veo otra cosa, ¿no? Creo que es interesante, y a personas como tú que te ha tocado dar el salto y empezar a vivir en otra realidad, creo que rompe muchos esquemas, o sea, para bien, para mal, y creo que una de las cosas que ha universalizado la cultura y ha hecho más fácil el romper con ese etnocentrismo es la inmigración que viene, la que va, y también ese tipo de contenidos, ¿no? de streaming, porque, digamos, no hace falta ir con un espacio como Netflix, puedes ver a lo mejor cine, no tanto de autor, pero un cine que a ti te pueda interesar, y yo puedo encontrar alguna telenovela, aunque no sea la especialidad, y después hay plataformas específicas como Filmin, de cine más de autor. Claro. Que me puede gustar a ti y a mí por diferentes razones, ¿no? O las mismas. Y hay plataformas únicas de telenovelas que facilitan acceder a un contenido que te aseguro yo que cuando hice la tesis doctoral sobre este tema tenía que buscar, rebuscar, llamar a las productoras, buscarlo en YouTube o con tiendas que habían, digamos, alegales, porque ni siquiera eran ilegales, porque como tal no existían. Claro, era como esa zona gris, operaban en esa zona gris que es como... Que es un poco lo que pasa ahora con las VPN, ¿no? Sí. No puedes decir que es ilegal, pero tampoco es legal, es como una zona ahí, porque pretenden poner puertas al campo, ponerle puertas al mar, en algo que yo creo que porque las vías de información ya nos llegan, o sea, antes no había esas necesidades porque no sabíamos que estaban, pero hoy en día ya, y que no existen tampoco las antenas parabólicas ni todo eso. Que eso yo nunca lo entendí. Yo en mi país las veía, pero yo el fin de eso nunca lo usé. De hecho, yo vengo de un hogar que era tan humilde que nosotros empezamos a ver televisión a color cuando yo tenía 18 años. Los primeros 17 años de mi vida yo vi televisión en blanco y negro, porque era la televisión que mi mamá y mi papá podían comprar, y allí era lo que veía, y te estoy hablando 18 años, o sea, yo tenía 15 años ya en el 2000, en el 2002 tenía 15 años, yo soy del año 87. Y esas cosas te llevan también, te dan otra visión te dan otro contexto, y en lo que tú hablas de esas necesidades, quizás para mí es muy importante como individuo, ahora que tengo una familia, vivimos y tener un televisor en el cuarto, en la habitación. Hay gente que no permite un televisor en la habitación, y además un televisor, si es posible, también en la sala, y si es posible otro, o sea, es como que tú dices, bueno, también todo lo que te marca esa infancia que puede venir de esas carencias, de que, bueno, hay un televisor en la casa, que es el televisor que está en la sala, que además es en blanco y negro, cuando ya existía la televisión a color desde hace muchísimo tiempo. Era un poco esas vivencias que a uno le marcan, y también le llevan un poco el ritmo de la vida en general, ¿no? De las cosas y de las decisiones que tomes y de la manera como vives o como te gusta vivir. Y bueno, a todas estas que estamos hablando de la inteligencia artificial y también de las plataformas, esto culturiza también de otra manera al ciudadano de ahora. Mis hijas, por ejemplo, que son pequeñas, o sea, ellas, yo les digo que en mi infancia no existía el internet, y no entienden cómo no va a existir
¿sabes? O esta, no sé si alguna vez llegaste a ver estos videos que se hacían virales de los niños de una serie famosa de Netflix que pasaba en los 80, que las cosas que les tocaba trabajar, porque se suponía que eran personajes de los años 80, ellos no entendían qué era. Un teléfono de esto, claro. no lo entendían, porque Sí. ellos se han acostumbrado al teléfono de pantalla, ¿no? Sí, es curioso eso además. Mira, con eso tengo una anécdota muy graciosa yo. Un primo mío pues estaba con una chica que yo quería mucho y tal, que era mucho más joven que él. Mi primo me llevó 6 años, pues a lo mejor con ella me llevaba 12 o 13 años. Y estaba haciendo un trabajo de trabajo social para su carrera, y entonces me quisieron hacer una entrevista en profundidad y tal para la carrera. Y bueno, fue una entrevista muy muy larga y de repente paran la grabación y me dice: ¿y cómo podéis estudiar vosotros si no teníais internet? Y yo digo, buscábamos en los libros. Claro. Pero ¿cómo? Si los libros como que los libros no se actualizan tan rápido. Digo, bueno, íbamos mirando, buscabas en un libro, luego, si no en la noticia, que no sé qué. Claro, la hemeroteca, ir a La hemeroteca. Sí. Pero claro, tenías que ir a la biblioteca, coger el periódico que correspondía de hace X tiempo, Sí. averiguar esa fecha. Era una complejidad distinta, quiero decir. Y ahí será muy interesante también analizar, ¿no?, qué cambios se producen o no en el cerebro por las formas diferentes de inteligencia y de manejarse. Sí. Que se desarrollan unas cosas y otras ya no se necesitan, ¿no? Sí. Digo, creo que no somos conscientes del nivel de cambios que se pueden producir en la interacción humana. Digo, a mí, por ejemplo, yo te hablo de mí, yo tengo 44 años. La diferencia de pequeña, que era totalmente analógica, ahora que intento ser lo más tecnológica posible, y que Alexa me facilita mucho la vida, desde subirme una persiana, encenderme una luz con la voz, leerme un libro. Cuando yo era pequeña, que todo eso no existía, tenía que haber alguien que me lo haga. Creo que son cambios, o sea, tan profundos en la forma de relacionarse, en la forma de... Y ahí también me gustaría apuntar una cosa que una amiga de mis padres, que es socióloga, siempre decía, ¿no?, que el Facebook se convirtió como en la plaza del pueblo antigua. Es decir, antiguamente la gente se reunía en la plaza del pueblo para hablar, y todo lo que había en la plaza del pueblo, todo el mundo comentaba, todo era en torno a ese lugar. Claro. Era como el centro del pueblo donde todos se reunían y todos se conocían. Y ahora eso se ha convertido en las redes sociales. Ella decía Facebook en su día, eso fue hace muchos años. Ahora quizás ya no sea ni Instagram, quizás sea TikTok, por lo que yo voy escuchando, o Snapchat más avanzado, no lo sé. Yo ahí ya me pierdo. Pero... Yo creo que en general las redes sociales todas son... Sí. Hay plazas grandes y plazas pequeñas, entonces todas fungen de alguna manera particular. Y sí, pero es curioso eso, ¿no? Sí, pero también habla de esas necesidades del individuo, del ser humano. La necesidad de comunicarse con el otro, al final. La necesidad de exhibirse a veces también, porque hablan también muchas de esas cosas de la plaza, pasaban y la gente vestía sus mejores galas y paseaban, hablando de 100 años atrás. Sí, relacionarse, ¿no? Sí. Y ahora están las plataformas para eso, ¿no? Para eso. No van a la plaza a ver si encuentran novio, pero se meten en la plataforma que corresponde para eso. Ahí comienza una película, vi una película de los 60 que arrancaba con un hombre que colocaba un anuncio en prensa buscando pareja, y existían esos anuncios. Sí. Hoy en día eso ya mutó y ahora es una red social como Tinder, por ejemplo. Entonces es como es profundo el cambio, pero en esencia es como, bueno, eso, refrescar, es mejorar algo que ya existe, que es la necesidad de compartir, la necesidad de relacionarse, la necesidad de comunicarse, y en últimas es lo que es humano, demasiado humano, pues es la esencia de nosotros. Y todo esto además de las plataformas y de las maneras. Profundos hoy estamos, ¿eh? Sí, es verdad. A veces, claro, no tampoco pensamos en hacer algo de humor, pero sí es verdad que estamos un poquito profundos, un poquito. Yo incluso por quitarle un poquito de profundidad, debo decir que en estas semanas he estado pensando mucho, porque trabajo a distancia con la postproducción de una película que hice, que es de ciencia ficción, donde, fíjate tú, yo
esa película yo la escribí en 2019, el guión lo escribí en 2019. No había pasado la pandemia. Existían redes sociales y plataformas, pero no al nivel de estos momentos, de estos 5 años. La inteligencia artificial se escuchaba, yo la escucho desde 2008, escucho por mi carrera, mi primera carrera antes de estudiar cine, pero no como ahora, que sabes que la inteligencia artificial te puede generar imagen, te puede ayudar de otras maneras, ¿no? Y yo escribo un guión de ciencia ficción donde yo evito pensar en los universos futuros, sino que me traigo a gente del futuro a la actualidad. Y hago cosas porque también pensando un poco de cómo producirlas sin necesitar tanto los efectos especiales, por ejemplo, que es algo muy, muy costoso, muy, muy complicado. Y entonces en todo eso yo me encierro y hago mi película, escribo mi guión y posteriormente, en 2023, rodé esa película que ahora se está postproduciendo. Y me llega el momento, la contradicción o el momento de pensar, ¿qué pasa si esta película funciona y yo tengo que pensar en universos futuros? Porque no tenía, en 2019, decidí no pensar en esos universos futuros porque no, de hecho, de ahí viene un poco el tocar estas herramientas como son la inteligencia artificial y preguntarle por el futuro, preparándome a si este contenido funciona, donde yo racionalicé la ciencia ficción y donde hay una que otra cosa de ciencia ficción, pero todo pasa en un presente. Bueno, si esto va bien, hacer una segunda parte necesariamente tiene que hablar del futuro, y para hablar del futuro tengo que pensar ese futuro que no lo conozco, que es incierto, que no lo voy a vivir, porque además los personajes vienen del año 2222, de 200 años en el futuro. Entonces, me he puesto a la tarea esa con mis hijas a ver series de los 90, Expedientes Secretos X, a ver un poco cómo también tratan ese tema de la ciencia ficción y aprovechar que está en plataformas, que está completa, que la podemos ver cuando queramos. En familia, además. En familia, además. Entonces, eso me permite ayudar y pensar, basarme en el pasado, con lo que vivo en el presente, para crear un futuro que está en mi cabeza nada más, porque no va a estar en otra parte. No, repito, es incierto. En 2222 difícilmente llegamos, aunque la inteligencia artificial dice que cada vez más vamos a poder llegar a vivir más tiempo. O sea, será normal pasar de los 100, 120 años y en condiciones, no en... Sí, de hecho, en pueblos pequeños, curiosamente, que se da eso. Se da, sí, aquí sobre todo, en Europa, muchísimo. Vi una vez una serie sobre eso, sobre los europeos y su capacidad en pueblos españoles, pueblos italianos, de gente muy longeva, ¿no? Pero de llegar a 150 años, imagínate, es como, wow, se ve como lejos, pero eso, o que te coloquen un chip que te permite y te ayude a hacer otras cosas, tanto de comunicarte como de que te ayude en el día a día al individuo del futuro. Claro, ahí el tema es que se han hecho muchos avances, como muchos avances para mantener a la persona, digamos, viva, pero todavía el cuerpo es el que es, quiero decir. O sea, muchas veces la cabeza, pero el cuerpo es el que lo arrastra y el que no puede sobrellevar eso. Entonces yo creo que el día que consigan a nivel médico que el cuerpo acompañe a esa cabeza, en muchísimos casos funciona y demás, será mucho más fácil la longevidad como tal. Porque ahora sí que es verdad que se ve hoy en día muchísima gente. Por ejemplo, mi padre tiene 78 años. Tú piensas, una persona de 78 años, cuando yo era pequeña era como muy abuelito, y le ves una vida muy activa en todos los sentidos, a nivel intelectual, a nivel social, de movimiento, pero su cuerpo es el que es, ¿no? Entonces creo que cuando eso se consiga paliar, por lo menos, que el cuerpo no vaya tan por detrás muchas veces de la mente en cuanto a la longevidad, pues se avanzará mucho y parece ser que están en ese camino. Veremos qué pasa. Y bueno, antes de terminar el podcast, que ya te digo, hemos estado muy filósofos, creo que menos de telenovelas y de plataformas. Y de plataformas, hemos hablado de todo, pero bueno, también como que creo que tiene esa gracia. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú eres de esas personas que te gustaría ser inmortal o no? No. Pero sí me gustaría vivir más del... Siempre pienso, fíjate, ahora que me lo preguntas, que a mí yo nací en el año 87 y había pasado un cometa que pasa cada
80 años, que se llama Halley, Sí. el cometa Halley. A mí me encantaría poder llegar a casi los 80 años para ver ese cometa que no vi y poderla ver con mis hijas. Eso es un deseo, ¿no? Que me llega a la mente. Pero llegar a 150 años, no lo sé. No. Pero por lo menos a 80 me gustaría para poder llegar a ver el cometa y ver eso, ¿no? Eso Sí, sería yo un la verdad es deseo. que me gustaría, si puedo vivir muchos años, pero digamos que sobre todo que tuviera mi cabeza bien. Mi Claro. cuerpo ya como tengo discapacidad algo está, pero vamos, que me pudiera yo mantener. Me gustaría por ver cómo evoluciona el mundo. Y una de las cosas que, fíjate, me da mucha curiosidad es ver cuánto evoluciona la inteligencia artificial y si es real o no el hecho de que se pudiera suplir, por ejemplo, en mi caso, que tengo una parálisis cerebral, como sabes, profunda, que se pudiera suplir la ayuda de las personas por robots que me hicieran ese trabajo. Ujú. Me da muchísima curiosidad eso porque en el fondo sería un cambio conceptual muy fuerte y por un lado una democratización y por otra una despersonalización, que eso es algo que me genera mucha curiosidad, igual que lo de que me viene a la mente el libro de 1984, ¿no? De Orwell, De Orwell. que parecía muy lejano y ahora yo lo empecé a leer, mi madre le fascinaba y dije, pues si no dice nada, porque claro, según lo que vamos viviendo, se ha quedado tan antiguo para lo que luego ha sido, Claro. pero hay que verlo desde la época en la que se creó, ¿no? Sí. Y ahí yo sí me lanzo y te digo, a mí no me importaría ser inmortal, digo, con mi capacidad de adaptación, que creo que es como la mayor virtud casi que hoy en día se puede tener junto a la honestidad, es la capacidad de adaptación, porque realmente es lo único que te salva, porque nunca sabes qué te vas a encontrar, pues no me importaría, es como en un mundo obviamente total de ficción, pero bueno, ahí lo dejamos. A ver si pronto sale otro libro, estamos en el 2024, podríamos revivir a Orwell, igual que hizo el de 1974, que hiciera el de 2024 y a ver Sí, qué contaría. ¿Qué contaría? Claro. Bueno, yo pienso que también ya somos inmortales en este punto. Estas cosas que hacemos y que son parte de la cultura y de la actualidad, una película, un podcast que nos escuchen dentro de 100 años, las personas que nos escuchen dentro de 100 años van a saber un poco cómo sentimos, cómo vivimos estos seres humanos de esta actualidad. Vamos a tener que hacer como hicieron, ¿no? ¿No sabes que hay gente que hace cápsulas y cosas así, las guarda y dice, no permito que se abran hasta dentro de 100 años? Sí. Hay una película que se va a ver en 2115. La hicieron en 2015 y Robert Rodríguez pidió que esa era entonces. en 100 años que la vean. Nadie la ha visto. Es con John Malkovich, esa película. Pues nada, veremos a ver qué pasa con esa película y qué pasa con nuestro podcast. Espero que os hayáis divertido. Nosotros creo que nos lo hemos pasado muy bien. Sí, filosofando. Hemos dejado que nos llevara hoy la conversación. Sí. Ha sido curioso. Creo que tendremos que retomar otro día lo de las plataformas y las telenovelas, pero igual ha sido interesantísimo y agradezco. Muchas gracias por tu tiempo, por querer compartirlo conmigo. Aprendo muchísimo siempre y nada, seguimos aportando y pasándonoslo bien y esperando que vosotros os lo paséis también. Así es. Chao.